Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, desde la página de Ecos. Y bueno, pues es un día especial. Ya tenemos como un año más o menos haciendo estos programas especiales de Alcohólicos Anónimos, del grupo Se Puede Si Tú Quieres. Y bueno, pues con testimoniales, con análisis, con información de lo que es AA, de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Y me da mucho gusto recibir hoy pues a dos veteranos, ¿no? Ahí del grupo y del programa. Armando, bienvenido. Abel, bienvenido. Muchas gracias. Me voy a aprovechar que vienen dos veteranos para hacer análisis, porque generalmente hacemos testimonio, vienen chavos, chavas, señores, señoras, gente nueva que quiere contar de su vida, y a veces también tenemos la oportunidad de platicar un poquito sobre el programa. Pero ahora que vienen ustedes, quizá podamos profundizar un poquito más, ¿no? La idea, como siempre lo decimos, de este programa especial es que la gente que nos escucha o que nos ve lo conozca, que sepa cómo funcionan los grupos de AA, que conozcan que hay la posibilidad de salir de esta problemática tan grave como es el alcoholismo, que conozcan los pasos que van llevando las personas que tienen este programa y bueno, también que no piensen como yo lo pensaba, pues que es algo muy simple o que es algo así como que dejo de tomar y ya. No, es algo complicado, es una problemática muy, muy complicada y hay que entenderle y pues hay que también vivirle al programa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que por donde ustedes quieran empezar. Dice aquí esta partecita de este libro que trae puntos que definen un grupo de alcohólicos anónimos. Y trae varias preguntas que a lo mejor podemos detonar el análisis, la plática esta donde podemos profundizar un poquito más. Bueno, antes de empezar, voy a leer las preguntas, pero antes hay que decir dónde sesionan, dónde están y a qué hora sesionan, todo esto para que la gente que nos escucha, nos ve y que quiera, que tenga interés de ir. Dice una pregunta que me parece interesante: ¿todos los miembros del grupo son alcohólicos y todos los alcohólicos pueden pertenecer a él? Como grupo, ¿cómo se sostiene como grupo? Asimismo, el propósito primordial del grupo es ayudar a los alcohólicos a recuperarse por medio de los 12 pasos sugeridos. Como grupo, no tienen afiliación externa. Como grupo, no expresarán opiniones fuera de las cuestiones que conciernen a Alcohólicos Anónimos, es decir, no van a andar expresando cuestiones personales, pues. Y como grupo, su política de relaciones públicas está basada en la atracción y no en la promoción, manteniendo siempre el anonimato personal a nivel prensa, radio, televisión, etcétera. Bueno, qué bueno que esta parte menciona el asunto del anonimato, porque aunque ya hemos hecho muchos de estos programas, nos falta quien nos ve. En la radio no hay mucho lío, pero en el Face sí. La razón de que estén de espaldas mis dos invitados es esa, justamente para respetar el anonimato de Alcohólicos Anónimos, del programa. Porque habrá personas del grupo que digan, pues yo no tengo lío en que me vean y sepan quién soy. No es tanto porque no quieran que se les conozca o que se les vea su rostro, sino de respetar esta parte, porque el anonimato tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su chiste. Bueno, bienvenidos. Empezamos porque nos digan dónde están, dónde sesionan, a qué hora sesionan y cómo se llaman, dónde se les localiza, para que la gente que nos ve, nos escucha, sepan a dónde ir si es que quieren ir, ¿no? Bueno, aquí como en la escuelita, ¿no? Primero por edades, aquí el compañero. Buenas tardes, soy Armando y pertenezco a la agrupación de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Estamos militando en los últimos tiempos en el grupo Se Puede Si Tú Quieres, que está ubicado en Antonio de Montes y Río de Janeiro Altos. Sesionamos de 7:30 a 9 de la noche, de lunes a sábado.
Sí. Y aunque falta todavía un mes, quiero anticiparles que vamos a continuar informando que en octubre vamos a tener una semana sobre alcoholismo, pero con puros profesionales, médicos, comunicadores, psicólogos, algún miembro religioso, etcétera, ¿no? Esto no es religioso, pero siempre nos apoyan de las distintas religiones que tenemos en nuestra ciudad. ¿En qué fecha va a ser la semana? Sí, muy buenas tardes, Dora. Mi nombre es Abel, soy alcohólico. Mira, esta tiene un poquito de una experiencia que nos funcionó el año pasado. Hicimos algo que no se había hecho anteriormente, al menos en nuestro grupo. Entonces, formulamos por ahí una semana de unidad compartiendo con los profesionales. Como bien lo decía ahorita Armando, con la cuestión de apoyarnos en las personas que nos hablan de religión, de psiquiatría, medicina, psicología, y quisimos aprovechar esta cuestión porque ellos comparten mucho sus experiencias con nosotros en los grupos, nos apoyan mucho en ese sentido. El desarrollo de esta semana tuvo gran éxito. Se desarrolló en el Club de Leones, esto sin necesidad de hacer publicidad, pero fue un gran éxito porque acudió mucha gente que tuvo inquietudes de preguntar y por las necesidades de las familias, de saber qué es lo que está pasando con los miembros de sus familiares, especialmente en el gremio joven, llámese hombre o mujer. Y resulta de que fue muy bueno el éxito, a tal grado que hoy en día personas que estuvieron en esas reuniones hoy en día están militando en los diferentes grupos, no nada más en el nuestro, sino en otros grupos, tratando de recuperarse de esta enfermedad. Entonces vimos esta cuestión, nos sirvió de experiencia. Y este año tratamos de llevarla a cabo nuevamente con una poquita diferencia en cuanto a la temática, en cuanto a los expositores, y creo que todo va bien, ¿verdad? Esta semana de unidad, de compartir con los profesionales, va a ser del 15 al 19 de octubre próximo. Ya en emisiones posteriores vamos a estarte trayendo información, sí, la invitación formal, y nos da mucho gusto que en esta ocasión incluso tú estés... Ahí estaré compartiendo. Sí, estás ahí nominada también, ¿verdad? Sí, programada estaré para ahí, un tema con mucho gusto, muy específico, y que de eso se trata, ¿no? De que haya más amplitud en cuanto a lo que es este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y se augura que se va a tener mucho éxito. Es un poquito diferente a lo que se llevó el año pasado, pero muy relevante, muy pero importante. Va a ser ahí mismo. La gente y en la tarde también. Sí, las reuniones se llevan a cabo de 7:30 a 9 de la noche. Igual va a ser en el mismo horario. En el Club de Leones. Sí, para que la gente que le interese la temática y que diga, bueno, pues puedo aprovechar para ir a enterarme a ver de qué se trata esto, que vaya anotando ahí, que vaya apartando en su agenda. Sí, es del Semana de Unidad del 15 al 21 de octubre. 15 al 19. Al 19. Son 15 al 19, días. 5 días. De lunes a de lunes a viernes. De lunes a viernes. Del 15 al 19 de octubre, de 7:30 a 9 en el Club de Leones, para que vayan anotando. Sí. Que fue hace un año, porque más o menos la hicieron en esta fecha también, sí, en octubre. Ahí nos hiciste tú el favor de acompañarnos. Ahí me enganché con el tema, creo yo. Sí. Ahí me enganché con el tema, sí, porque me tocó en suerte asistir a algunas ponencias, y bueno, por eso digo que la gente que como yo no le entiende o no le sabe mucho, yo conocía el tema por encimita, muy poquito, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues he ido a otras jornadas, porque han tenido otras, sí, con testimoniales. Esta es con gente de fuera que no es de los grupos, que no tiene la problemática, pero que apoya o que acompaña a los grupos, y han tenido otras donde sí hay testimonios de integrantes de los grupos. Y entonces
estas jornadas, por lo menos a mí, me han ayudado mucho a entender un poquito más, ¿no? Entonces, la gente que se quiera acercar, yo creo que es bueno que vaya apartando ahí su lugar, que vaya anotando, sí, que vaya anotando en su agenda, porque vale la pena ir a escuchar, y siempre hay, de eso se trata, para que vayan personas que tienen la problemática, o familiares, luego acuden muchos familiares a ver de qué se trata y a preguntar, ¿no? Generalmente va a veces más rápido el amigo o el pariente, pero eso es sumamente importante porque puede darse una idea de qué está pasando en su casa o con su amigo y pudiese tener la solución en sus manos. Ese es todo el objetivo de esa semana, ver a quién le puede interesar y acercarse a buscar ayuda, o acercar a un amigo o pariente a que busque ayuda sin ningún problema, ¿verdad? Ya sabemos que el problema del alcoholismo pues es una enfermedad progresiva, y que si no se atiende bien, porque luego andan buscando soluciones mágicas, ¿no? Si no se atiende bien, si no van a estos grupos muy probados, muy especializados ya de AA, pues el problema es que sí es progresivo, el problema es que sigue y sigue, ¿no? Eso ya lo sabemos. De hecho, ¿qué más? Yo quería comentar, ahorita hacías tu mención del año casi un año que llevamos compartiendo. Sí, a partir de ahí es que se nos ocurrió que ustedes vinieran acá al programa. Pero si mal no recuerdo, por espacio, yo creo que hace unos 2 años, algo así, comenzamos esta interrelación contigo, en el cual nos hiciste el favor de recibirnos en la otra... en Ecos de Mirabal, pero en otra estación. Y ahí empezó eso. Yo siento que allí tú tomaste un interés especial por esto, y lo cual te agradecemos profundamente, porque es algo que, decías tú ahorita bien, hay mucho desconocimiento, mucha desorientación y mucha ignorancia respecto a esta cuestión del alcoholismo. Y es bien importante que personas como tú estén tratando de hacer estos cambios, esta información, especialmente con la juventud. A ti te ha tocado estar en las reuniones donde asisten jóvenes de 14, 15, 16, 18, gente que está llegando afortunadamente a los grupos, y que esto a nosotros nos da mucho gusto, porque imagínate, la experiencia que nosotros tuvimos que vivir, en el caso de mi compañero y yo, pues llegamos ya, como lo dice ella, muy grandes, no por hacer otro término, pero por ejemplo, yo en mi caso llegué a los 46 años, Armando no sé a qué años llegó, pero es verdaderamente impactante, y luego escuchar los testimonios de las personas que están llegando con un sufrimiento, creo yo, que todavía más atroz del que nosotros tuvimos que vivir. Entonces, vale la pena. Vale la pena todo esto. Sí, definitivamente. Y sí, a pesar de que AA es un programa ya con muchos años, que son 80 años. El programa inicia en 1935. A la fecha, pues son ya 83 años. 80 y tantos años, a pesar de que está muy probado, de que está muy generalizado, de que opera a nivel mundial, y de que todo mundo que escucha sabe que existe AA, pero no conocen a detalle, hay mucha ignorancia, del problema y también de los grupos. Entonces sí, yo creo que vale la pena, por supuesto, la difusión, sin duda, ¿no? Y entrando un poquito a detalle, con estas preguntas que detonábamos, porque luego pensamos, y todos los que vienen aquí a testimoniar, todos coinciden. No, pues yo no iba porque yo pensaba que ir a Alcohólicos Anónimos era ya así como para esos catarrines que ya están así en las últimas, ¿no? Y resulta que no, resulta que puede ir cualquier persona, casi cualquier persona que guste. Y entonces a mí me gustaría que por donde ustedes le quieran dar a esta plática, para entenderle un poquito más allá de la simple tomada, pues, del simple consumo del alcohol, o del simple dejar de tomar. Bueno, ¿no? La verdad es que hemos descubierto que la tomada es
podríamos decirle es la punta del iceberg que se ve arriba del mar y que un 70 o 60 y tantos % está oculto bajo el mar, y nuestra manera de beber es lo que está arriba del mar. Es lo que se ve, porque pues es lo que es además, obvio. Además se ve mucho. Sí, y es obvio, porque ahí andamos. No, se ve mucho. lata. La persona que toma y que se embriaga, que se emborracha, es muy, Muy notorio. llama mucho la atención. Mucho, muy notorio. Por cómo caminas, por cómo hablas, por lo atrevido. Todo lo que haces. Todo el desorden que hace uno con ese pequeño iceberg arriba del agua, ¿no? Entonces, eso es la parte que se ve y que le llamamos nosotros la ingesta alcohólica. Pero a través de que empiezas a dejar de beber, vas descubriendo que de alguna manera no sabes vivir, ni bebiendo ni sin beber. ¿Sí? Me recuerda una frase que voy a poner ahorita aquí, que no tiene que ver con AA, sino por ahí andaba en los WhatsApp, donde dice: pobre del ser humano, no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Y a mí me identifica mucho, porque sí es complicado cuando uno empieza en AA y empiezas a dejar de beber pensando que es nada más dejar de beber y todo se soluciona, y vas descubriendo que no sabes vivir, que tienes otro tipo de problemas emocionales que tienes que descubrir para poder atenderlos y poder empezar a vivir bastante en paz y feliz, por lo menos en ratos, como es la felicidad, como yo considero que es la felicidad, ¿sí? Sin hacerte daño, sin hacer daño, y de una manera tranquila y en armonía. Pero por eso utilizaba el alcohol, porque no sabía vivir, ¿sí? No era por otra cosa. Y en AA descubres cómo dejar de beber, por qué bebías y qué hay que atender para empezar a tener los objetivos que todo el mundo, para lo que vinimos a este planeta. Venimos a ser felices, no infelices, pero a veces no sabemos manejar nuestra vida. Hablo en lo personal y en lo que he escuchado también, ¿verdad? Entonces, ahí descubres qué tienes que hacer con tu forma de pensar y de actuar para no hacerte daño, para no hacer daño y para vivir en paz. Y ese es el premio final, ¿verdad? Conservarte viviendo en paz, ayudando a otros a que logren ese objetivo. Hay una experiencia que a mí me gustaría comentar, que eso se escucha dentro de los grupos. Mira, el llegar a un grupo de alcohólicos anónimos no quiere decir que te vuelvas amargado. No quiere decir que pierdas la felicidad que en algún momento buscaste o conseguiste a través de la ingesta alcohólica. Los grupos es muy variado, hay mucha gente, no tiene idea la gente ahora sí, de la militancia que hay en los grupos. Yo me quedé, recuerdo a mi llegada, cuando yo oí uno de los primeros testimonios de uno de los grandes veteranos de AA en Chihuahua, y allí pude entender respecto a aquella negación que yo tenía. Y este compañero hacía mención, dice, bueno, el alcohólico es, bueno, dice, cuando lo ves venir, ahorita con referente a lo que comentabas, dice, mira, de lejos parece y de cerca ni duda cabe, sí, pero yo no tenía la capacidad de aceptar que yo tenía un problema severo con mi manera de beber. Cuando yo empecé a escuchar los testimonios, especialmente de gentes que nos han enseñado mucho, todos los días es una experiencia, tanto de jóvenes como los ancianos que militamos en AA, es muy enriquecedor y es una manera de vivir totalmente diferente a lo que te proporcionaba cuando vivías en la activa, ¿no? En la cuestión alcohólica. Y experiencias, ahorita Armando decía eso, y yo me viene al recuerdo una experiencia que nos dejó un gran compañero que en paz descanse, ya fallecido. Él murió a los 98 años, militando en AA. Mundito, en paz descanse. Él compartía sus experiencias y nos decía, tengan cuidado con esto y con lo otro. Y entonces yo pensaba, dijo, pues no es para tanto, ¿no? Cuando llega uno y hay un desconocimiento, una ignorancia en cuanto a la cuestión del alcoholismo. Después yo le consideré y un gran amigo, un gran maestro para nosotros, ¿verdad?
Y cuando yo veía y escuchaba sus tribunas, decía, qué importancia es a veces poner atención sobre esas personas que tienen mucho más años, una experiencia muy grande de su trayectoria, y a mí me impulsaba a buscar eso que yo veía en él, ¿verdad? Esa paz, esa armonía que sentía consigo mismo. Ver una persona, el local donde nosotros militamos, el acceso es un escaleriado. Oye, 96 años y subir las escaleras como si tuviera, no sé, a lo mejor 40, 50 años. Eso decía yo, qué bendición poder llegar a esa edad y tener las condiciones en las que él está. Desafortunadamente él ya partió, pero bueno, nos deja un gran legado. Eso es lo que puedes encontrar, el impulso que te brindan las personas que ya tienen más experiencia, con los que van llegando, y eso es un compañero también dice, en AA, cuando llegas tú, es ganar y ganar. No hay pérdida. Todo es aprendizaje, cultura, pero sobre todo es un enriquecimiento personal si tú lo quieres aceptar. Sí, quizá, porque hay lectura, hay documentos, hay mucha bibliografía y bueno, pero esta parte filosófica de los testimonios es importante. Sí, quizá debe de haber muchas, pero una de las razones por las que funciona AA es esta transmisión de testimonial de que sí se puede. Es decir, el hecho de que personas que ya pasaron un buen rato por el problema y que ya demostraron que puede salir de él y que le esté diciendo al otro en cortito, si pude, si lo hice, si lo armé, sea una de las razones por las que está funcionando, porque no es como alguien me lo contó o como dicen que alguien pudo, sino tengo aquí en esta reunión muy cercana a mucha gente que me está diciendo que lo está superando o que ya lo ha superado. Y entonces esta transmisión de experiencia testimonial viva, pues, me parece que es como clave a la hora de que funcione, para que funcione el programa, ¿no? Sí, definitivamente sí, porque no puede llegarte un mensaje de algo que tú consideras de un nivel superior, llámese psicólogo, psiquiatra, sacerdote, tú te pones en una posición cuando tienes el problema muy abajo de cómo él te habla, o él se pone muy alto y es imposible que haya un puente de comunicación. Pero cuando te habla un alcohólico que vino por el mismo camino, que él caminó por ahí, entonces tú dices, caray, este sí me puede entender. Como de tú a tú. Así es, se abre ese puente de comunicación que nos permite pasar el mensaje como nos lo pasaron a nosotros. Hay mentes difíciles, la mía fue complicada, tardé algunos años entrando y saliendo de los grupos porque no le entendía ni papa. No quería entenderle, no aceptaba, ¿sí? Pero no sé si tengo un minutito para explicar por qué no aceptaba. Mi problema era que cuando decía, es una derrota ante el alcohol, la involucraba como una derrota de toda mi personalidad, de todo Armando. Cuando pude separar que era una derrota ante el alcohol, pero que Armando seguía intacto en todo lo demás, en su trabajo, en muchas maneras positivas de pensar, etcétera, entonces pude aceptar que en esa área tengo un problema y que la voy a atender, pero que lo demás cuento con todas mis habilidades y mis incapacidades y capacidades para continuar mi vida, y eso me empezó a ayudar mucho. Sí. Nos vamos a corte, Roberto, ¿sí? Nos vamos a un corte en radio y seguimos en el Face, ¿sí? Perfecto, nos vamos a corte y venimos. Sí, de hecho, pues obviamente los testimoniales son de todas las personas, los que apenas van llegando y de los que ya tienen mucho, ¿no? Así es. Y entonces el estar escuchando a alguien que tiene el problema serio todavía, que ahí lo está cargando, debe ser muy impactante. Pero entonces al mismo tiempo tener la oportunidad de en ese mismo espacio escuchar a alguien que sí lo hizo, que sí lo ha logrado superar, pues entonces tiene que impactar a la persona. Y esto
seguramente le funciona, le debe estremecer para que pueda volver, para decir, pues esto está interesante de entrada, ¿no? Sí, es bien importante eso que acabas de comentar. De hecho, es precisamente algo de lo que va ligado con el tema que esta tarde estamos abordando. Cuando yo llegué a algo de lo que puedo compartir, cuando yo llegué al grupo, yo quería ocultar mi llegada al grupo. Tenía mucha vergüenza, tenía que nadie se mucha entera. pena, que nadie se entera. Entonces, el grupo en el que yo milito está a 2 cuadras o 3 cuadras de mi casa. Y en el entorno, pues hay muchos vecinos que nos conocemos y todo esto. Entonces, a mí eso me privaba en una primera instancia por la vergüenza que sentía. O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a llegar a un grupo de AA si me conoce fulanita, la vecina enseguida, el de enfrente y todo? Y luego el grupo en el que militamos es un grupo que está en alto. Y yo lo veía que a veces pasaba y veía que estaban platicando afuera en el barandal. Y decía, Se ve ¿por qué todo. no les dará vergüenza? Entonces decía yo, ay caray, bueno, Me van a ver. me van a ver. Y entonces yo tuve que llegar al grupo por el sufrimiento que yo mismo me autoinfundía. Y creo yo que en ese sentido para mí fue el punto de clave determinante para que yo lograra quedarme en el grupo. Y tuve que vencer esa vergüenza. Pero a mí me gusta mucho una frase que dice Armando, dice, cuando el sufrimiento fue más grande que el orgullo fue cuando yo pude quedarme en un grupo de AA. Mientras recurría al orgullo, no podía entender eso. Llego al grupo, me facilita mucho y desde esa primera noche, yo te puedo decir en mi caso personal, yo no he vuelto a beber. Y lo más importante, no he vuelto a tener ganas o necesidad de volver a beber. Y militar en un grupo es algo muy especial para mí, porque yo encontré allí un camino, ¿verdad? Y encontré lo que yo siempre busqué a través del alcohol. Y por último, debido a esa vergüenza, y esto va directamente con la primera pregunta del tema que nos aborda, es esa de seguir el bienestar. ¿Cómo? A los días yo pasaba continuamente por la calle y me iba caminando de mi casa hacia el grupo, y algún día una vecina me ve cuando voy caminando y ya se le hizo muy extraño verme, primeramente sobrio, ir caminando derechito y luego ya bañadito y ahí más o menos, ¿no? Me dice, oiga, ¿qué pasó? Pues, ¿a dónde va? Voy aquí a la vuelta. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad, en el Face no nos hemos ido. Estoy platicando con Armando y con Abel del grupo de Alcohólicos Anónimos Se Puede Si Tú Quieres. Y nos quedamos, como en el Face seguimos, no hicimos corte, nos quedamos con una anécdota que está contando Abel, pero reitérala tantitito porque en radio no te escucharon. Esto Sí. para ilustrar esta experiencia muy interesante que tú tienes cuando recién empezaste a ir al grupo, para ilustrar la magnitud, Seguir pues, bien. de la... Sí, te decía que muchas veces esa culpa o esa vergüenza que sentimos nos priva de tener la oportunidad de llegar a de un ir. grupo. Sí. Y yo recuerdo que los primeros días yo no quería ni siquiera a mi familia comentarle que estaba yendo a AA. Había una circunstancia por ahí que no me permitía todavía expresar abiertamente. Y yo salía... ya me bañaba. Ibas derechito. Caminando derechito por la calle, a todo dar, ¿no? Ya no iba haciendo las X o las Z, esas que hace uno cuando anda en un estado de embriaguez. Y esto le llamó la atención mucho a una vecina. Y pues yo cruzalizo ya mucho, que me veía pasar todos los ¿A días. dónde irá este tan Sí, bañadito a lo mejor y ya tan traía derechito? hasta novia, ¿no? Y ella no se aguantó y me preguntó, ¿y a dónde va? Y yo todavía pues
todavía estaba inseguro, ¿verdad? Apenas eran los primeros pasos de mi llegada a AA. Y no fui capaz, le dije, pues voy aquí a la vuelta. Me dice, ¿a la vuelta? ¿Y qué anda haciendo ahí? Pues aquí estoy yendo todos los días. ¿Y qué es allí? Y allí, pues bueno, ya no me quedó más remedio, ¿no? Le dije, bueno, es que estoy yendo a AA. Así como muy despacito para que los demás vecinos no escucharan, me dijo, ¿no? Y fue grande mi sorpresa cuando me dice, ¿a AA? Sí. Ande, dijo, qué bueno que ya está yendo, dijo, no tiene el pendiente, usted no sabe el pendiente que tenemos cada vez que llega, cómo viene y todo. Una vecina, y yo pensaba que en ese entorno, en esa calle, pues no molestaba a nadie y que nadie se daba cuenta. Que ni cuenta se daba. Entonces, esto es bien importante, esta experiencia que yo tuve que vivir, porque va muy ligado a esta cuestión de este punto, porque se trata de ajustarnos a un bienestar común. Un alcohólico... Jamás se imagina que también molesta al vecino, ¿no? Claro. Jamás se puede imaginar. Claro. Un alcohólico se habla, según unas personas dicen unas cantidades, yo me quedo con que afecta en su entorno familiar, laboral, social, a no menos de 30 personas. Y ella me hizo ver esa realidad. Decía yo, bueno, pues yo no le afecto a nadie, no tengo discusiones acá y todo eso. Y ella me dijo, pues lo felicito, dijo, qué bueno, siga yendo. Como que decían, ya nos tenía hasta el gorro, ¿no? Entonces, eso a mí me impulsó. Pero yo tuve que vivir esa experiencia, nacida de la vergüenza, de la culpa, porque en lo más profundo yo sabía que yo ya no podía beber tranquilamente, sobriamente, por así decirlo. Y generalmente ya mi actividad alcohólica era diaria. Yo recuerdo que los últimos 3 años de mi vida en la actividad alcohólica fueron diariamente. Entonces, imagínate, si tú crees ni modo que no se dieran cuenta. Sí, pero va más allá todavía. El alcohólico, como yo, siempre dice, bueno, pues ¿a quién le hago daño? No, pues yo cumplo con llevar el chivo, con hacerme cargo de los útiles, y luego ya cuando empiezas a hacer esa autoevaluación y te das cuenta que un alcohólico no tiene esa capacidad. Siempre anda medias, o sea, que es mentira, ¿no? Que ni siquiera eso puede cumplir. No, eres irresponsable en muchos sentidos. Y afectas a ti mismo primero, a tu familia, y qué irónico es que afectas más a las personas que más quieres. Claro. Y lo por ende, el entorno en el que vives, ¿no? Como una vecina te dice, ay, qué bueno, ya nos tenía hasta arriba, ¿no? Entonces, eso fue detonante para mí, para entender, caray, pues creo que sí lo necesito. Y hasta el día de hoy, pues yo he estado sin beber. ¿Cuántos años tú, Abel? Yo no tengo problema en ese sentido. Yo el 25 de septiembre llego a los primeros 15 años. 15 años. ¿Tú, sí. Armando? Vamos a hacer la fiesta de 15. De 15, el quinceañero ya ahora en septiembre. Yo tengo un poco más de 27 años 27. Asistiendo a los grupos. Y la gente que desconoce mucho de esto dice, ¿y por qué todavía? Sí. Bueno, porque cuando yo llegué, había las puertas abiertas de un grupo. Esta agrupación nació 15 años antes de que yo naciera, o 17 años antes de que yo naciera. Entonces, ¿por qué yo, si hoy me siento bien y más o menos me vivo bien, no se me antoja la chela, no se me antoja el licor el día de hoy, gracias a ese poder superior que ahí tenemos o mencionamos? Entonces ya, egoístamente, pues yo ya me salvé, que se los cargue a los demás. No, otros se encargaron de tener las puertas abiertas. Y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, no obligación, permanecer con las puertas abiertas por aquellos que aún no han nacido o aquellos que no han empezado a beber. Para si beben, haya una solución que puedan encontrar fácilmente. Sí, bueno, algo que a mí en este trayecto, en este año que tenemos de convivir, trabajando en común, trabajando, sí,
Algo que más me ha llamado la atención es esto que dices, Armando, y que yo no la puedo explicar más que una consecuencia. Esta actitud, porque es una actitud que tiene la mayoría, ha de haber excepciones, pero yo casi creo que la mayoría la tiene, de quedarse, de permanecer. Y yo pienso que no es porque no tengan más nada que hacer, o que anden ahí como de aburridos en otro lado, ¿no? O que se acostumbren tanto y que tengan que ir a fuerza. Me parece que tiene que ver, a ver si ando yo bien, con un desarrollo emocional, de crecimiento emocional, de soluciones emocionales, de ir resolviendo a tal grado que luego nace una convicción de ayudar. Porque me parece que hay una convicción, es decir, nadie se queda tanto tiempo a ayudar. Lo que si no es por convicción, si no es como de verdad. Pero no puede haber esa convicción de a gratis, es decir, tuvieron que pasar ese desarrollo y tiene que venir como consecuencia. Sí, ahorita mencioné una de las partes y efectivamente, o sea, no es nada más es hacerme responsable de lo que otros hicieron antes de que yo llegara, no, esa es una parte, pero la otra parte es que este asunto de vivir, en mi opinión, todos los días te enfrentas a situaciones iguales o diferentes, pero que tú emocionalmente a veces estás preparado y a veces no tan preparado. El estar en una agrupación de estas nos permite estar alertas a esos cambios emocionales que pueda tener yo mismo para enfrentar la vida del día siguiente o de este día. Entonces yo también salgo ganando, claro, porque necesito estar alerta y aprendiendo constantemente para el manejo de mis emociones. Si las emociones fueran como la lana, la guardo cuando ande profundamente motivado, emocionado y contento. Yo podría decir, voy a guardar esta tranquilidad, esta alegría en un cajón para cuando ande triste la saco y me la pongo. Eso no se puede. Tengo que usar las herramientas para producir alegría, para producir gratitud, sobre todo estar alerta en la gratitud diaria. Cuando el individuo es agradecido, tiene la llave principal para vivir bien. Porque generalmente nos fijamos en lo que queremos y no tenemos. Pero si el día lo cambio y empiezo a amanecer pensando agradecida en lo que tengo, y seguiré buscando lo que quiero, pero sin fastidiarme. Entonces, si empiezo con gratitud, y eso lo he aprendido ahí, el día es diferente, siempre es diferente. Cuando empiezo el día agradeciendo que tengo. Eso es una herramienta infalible para vivir mejor. Y por eso estoy ahí. Sí. Hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo empecé a leer esto de la literatura de AA, y a mí eso nació esa inquietud cuando en un artículo que es la narrativa de uno de los cofundadores, Bill W. Es un libro que se llama Transmítelo, y es su historia real desde el principio, desde su nacimiento hasta el fin. Él toda la vida estuvo batallando en ese sentido, encontrar el verdadero sentido de la vida. Y hay una frase que en ese artículo donde a mí me llenó de esperanza. Uno dice, bueno, ¿qué es la próxima frontera? La próxima frontera es obtener la sobriedad total, o sea, esa paz, esa armonía que busca no con los demás, sino consigo mismo el alcohólico, cuando ya le empieza a entender uno de esta cuestión, ¿verdad? No es, primero que nada, los valores materiales, como lo decía Armando, la cuestión de que cuando traigo un 5 me siento muy seguro, puedo andar alegre, puedo andar contento, ¿verdad? Y hay gente que conozco en los grupos y a veces no tiene ni cómo saber que al día siguiente cómo le va a hacer, pero tú ves feliz a esa gente. Y increíblemente, aunque sabemos que está pasando por una situación difícil y todo, cuando vemos su proceder, sus compartimientos y todo,
eso te impulsa. Entonces dices, renace en ti y dice, ah, caray, qué bueno que estas personas comparten esas experiencias, de eso se habla, o yo lo relaciono más que nada, de manera personal, en obtener la verdadera sobriedad. O sea, no es... qué buena frase. Sí, La verdadera sobriedad. La verdadera sobriedad. La verdadera sobriedad simplemente no tomar, porque quienes asumimos que el problema es simplemente la tomada y no vemos la otra parte, decimos, pues ya dejó de tomar, está sobrio, o sea, ¿qué más? O la persona que dice, pues ya no tomo, ¿qué más quieres? Digo, ya no estoy tomando. O mira lo que bien, pues ya no tomo. Pero la verdadera sobriedad es simplemente dejar de tomar. ¿O cuál es la verdadera sobriedad? ¿A qué se refieren cuando dicen la verdadera sobriedad? Bueno, mira. Es como complicado. Sí. Afortunadamente, en mi caso, pues no he llegado a ese punto, ¿verdad? Pero sí he escuchado a muchos compañeros que me dicen, cuando especialmente empezamos a descuidar este proceso de la recuperación, que es nada más por el día de hoy. A veces dejas de asistir a los grupos por X o por tal motivo y se van acumulando los días, dicen, no, pues mañana voy. Y yo he escuchado testimonios incluso en que hay parejas o esposas que le dicen, oye, ¿sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? Ya mejor vete al grupo, te hace falta, ya vete al grupo. O incluso hasta llegar a decir, ¿sabes qué? Eras más padre cuando bebías que ahora que estás sin beber. Porque desafortunadamente no he encontrado esa estabilidad emocional, ¿verdad? Esa estabilidad que te brinda el programa. Estar escuchando testimonios a diario, aunque yo era de la misma, del mismo pensamiento, ¿no? Voy a estar en AA todo lo que resta de mi vida. Y alguien me dijo, no más el día de hoy. Y así me lo estoy llevando, ¿no? O sea, como aquellos puestecitos cuando iban a comprar y dice, hoy no se fía, mañana sí. Entonces, así nos la llevamos nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es que descubres que no es lo que tú pensabas. La generalidad de tus pensamientos siempre te llevan al lado oscuro, al terreno negativo. Y es lo que decía ahorita Armando, tienes que descubrir el propósito, el sentido de tu vida. ¿Qué veniste a hacer a esta vida? ¿Cómo tuviste que pasar tu proceso de sufrimiento para poder entrar en esta dimensión de lo que es desconocido para lo personal? Cuando empecé a entender un poquito acerca de eso, dije, caray, entonces yo tengo que ir en búsqueda de esa frontera. La frontera, ¿cuál es la frontera final? Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La verdadera sobriedad. Eso es el permanecer. No que la gente va a pasar sobre ti, que te vayas a ser humillado y todo eso, no. Yo algo a lo que aspiro es cuando encuentro que la humildad es para el día de hoy y que con dignidad puedes llegar al final de tus días cuando así el poder superior lo decida, pero con dignidad. Después de haberte recuperado de algo, un proceso muy largo, muy feo que tuviste que atravesar. Es oscuro el camino. Y ahorita con la drogadicción, el alcoholismo, lo que abunda, ¿cómo no te va a enternecer? ¿Cómo no vas a ver algo que es verdaderamente especial? Ver llegar a jóvenes, tú los has visto, las edades con las que están llegando. Y nosotros pues tuvimos que atravesar a lo mejor un camino un poquito más largo, como lo decía ahorita Armando. Pero creo que valió la pena. Porque lo que hoy vivo, yo no cambiaría el peor día en AA, si así lo quieres ver, por la mejor borrachera que tuve en el pasado. No lo cambiaría, hoy y nunca. He tratado de empezar a vivir esto y los mejores días de mi vida son los presentes, los que estoy viviendo el día de hoy. Con todas sus dificultades, pérdidas de seres queridos, situaciones de índole económico, situaciones de índole familiar, todo eso. Pero el día de hoy, los días más felices de mi vida, los estoy viviendo en este presente. Eso es lo que yo te puedo compartir. Yo creo que lo de sobriedad, inclusive estaba viendo aquí el diccionario, da varias respuestas, pero
el estar sin beber le podemos llamar, está sobrio, pero vivir en sobriedad, o la verdadera sobriedad, como él lo mencionó, yo creo que son títulos que podemos ponerle, es estar en equilibrio en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? En lo emocional y en lo espiritual. Es vivir en equilibrio, pues y no permanente por lo que alcance uno a vivir, porque yo sé que yo no voy a estar siempre equilibrado, yo ya lo sé, ¿sí? Pero tener días, o la mayor parte del día, viviendo sobriamente equilibrado, eso sí te lo puedo decir que yo lo he conseguido, aunque casi todo lo podemos conseguir, aunque haya picos en el día que nos saltan por mi incapacidad de manejar alguna situación de repente, ¿no? Pero en general vivo bien, me la paso bien, y no quiere decir que sea santo ni mucho menos, de repente parezco el chamuco, pero son esos picos naturales de no poder manejar algo en determinado momento. ¿Sí? Sí. Todos los testimonios que han venido acá nos cuentan pues de vidas trágicas prácticamente, ¿no? En el alcohol, muy coincidentes, la gran mayoría, en el terreno del familiar, en el terreno laboral, en el terreno económico, pues verdaderos dramas, ¿no? Pero también todo el mundo coincide en este drama desde la parte emocional, de este sufrimiento también emocional, ¿no? De ir por la vida como sin rumbo. Sin rumbo, como tú decías, sin equilibrio, ¿no? Sin Fíjate rumbo. que es algo bien importante eso pues cuando uno empieza a entender esta situación, o medio a aclararse el panorama, porque llega uno todo embotado, ¿eh? Yo te puedo decir la fecha que yo llegué al grupo, pero no me acuerdo qué me dijeron. Pero lo que sí yo te puedo decir es que a partir de esa primera reunión en la que yo estuve presente, recuerdo perfectamente bien, eso sí lo recuerdo bien, que cuando salí del grupo y me enfilé a mi casa, algo había pasado. Para mí fue mágico, no sé, ¿verdad? Yo creo que es parte de un despertar espiritual como nosotros le llevamos dentro de los grupos. Pero yo sentí que había una esperanza, que había un renacimiento, como que algo así, ¿no? Después empecé a seguir yendo continuamente y todo eso. Y alguna vez, ahorita lo que narraba Armando, a mí me sembró esa necesidad de saber, bueno, ¿qué pasa dentro de Abel? ¿Por qué Abel reacciona así o asá en esas cosas? Y alguien comentó por ahí, bueno, es que esto tiene que ver directamente y ligado con el temperamento. Ah, caray, pues ¿qué tiene que ver esta cuestión con la otra? Y pues ya, ¿verdad? A través de la experiencia, pues vas adquiriendo las herramientas que el programa te da. No es la cuestión de estar investigando acerca de las demás personas, sino sobre tu propia persona. El programa, en ese sentido, muchas veces lo han calificado de egoísta. Dice, no, el programa es para ti, no es para fulanito de tal, aunque militemos en los 9 grupos. Es lo que tú entiendas, lo que a ti te quede, lo que a ti te ajuste. Y yo empecé a indagar en eso y descubrí que mi temperamento, desde pequeño, yo descubrí grandes cosas que nunca había ni siquiera imaginado. Imagínate un niño montado en un triciclo, en una banqueta. Yo vivía por acá, por el rumbo al centro de la ciudad, y me recuerdo perfectamente bien que alguna vez, en una ocasión, sentado yo en un triciclo, volteaba hacia el norte de la ciudad y lo más que alcanzaba a ver era el canal, y había unas lomas allí, lo que ahora es la colonia Santo Niño. Yo veía las lomas, y sentado ese niño, 4 o 5 años, y lo pensaba, ¿y qué habrá más allá? ¿Qué habrá más allá? Entonces eso tiene que ver mucho y va ligado directamente con el temperamento. Supe que mi tipo de temperamento es analítico y que
me impulsaba a decir, ¿qué habrá más allá? Más allá, o sea, un niño de 4 o 5 años. Y esto tiene que ver mucho cuando empiezas a descubrir la cuestión de tu temperamento, empiezas a entender que ese temperamento tiene que ver mucho con la formación de tu personalidad y que esa personalidad se va desarrollando. Desafortunadamente, en mi caso, pues el alcohol tuvo que ver mucho y se desvirtúa, desvirtúas. Entonces, aunque tú no lo quieras así, ¿verdad? Porque yo difícilmente he encontrado personas que beban de la manera en la que yo lo hice, tratando de hacerte daño y tratando de hacerle daño a los demás. Tiene que ver mucho con esta situación. Sí. Sí. Yo ya se va a acabar el tiempo por lo que veo. Un cachito. Pero 5 minutos. Estaba yo reflexionando si los que nos están viendo y escuchando quieren salvar una vida o quieren salvarse o vivir diferente, acérquense. Les voy a dar el teléfono de las oficinas de la ciudad, que es 415-1656. Eso es unas oficinas de AA en la ciudad de Chihuahua. 415-1656. Porque hay muchos grupos en la ciudad y ahí los pueden canalizar al grupo que les quede más cerca. Pero pónganse a pensar una cosa. Estamos aquí dos tipos que vivimos una historia de beber descontroladamente por varios años y que sin quererlo, fuimos destruyéndonos y destrozando a nuestra familia y a todos los que se acercaban de una u otra manera. Y hoy estamos en todo lo contrario, ahora nos estamos reconstruyendo y estamos no haciendo daño a los demás. Entonces, eso es un milagro. Si ustedes quieren vivir un milagro, acérquense ahí con nosotros. Y estos grupos no se cobra. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, tenemos tradiciones y principios que nos hacen guiarnos de una manera unida y alegre. Acérquense a investigar. No tienen por qué quedarse si no quieren, si no les interesa, si no les gusta. Investiguen y decidan. Sí. 415-1656 es un teléfono clave porque ese teléfono es de la central, de AA en Chihuahua. Y entonces en este teléfono, que además tiene gente quien conteste, 415-1656, le pueden ahí tienen razón de todos los grupos que hay en la ciudad, que son muchos ya. Y dependiendo de dónde viva o dónde trabaje o los horarios, etcétera, pues ya se acomoda al grupo que más le facilite. Entonces es importante ¿no? Y antes de que termine el programa, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de volver a recordar esto que comentábamos al principio del programa, este evento que estamos próximos a realizar. La Semana de Unidad. La Semana de Unidad, de compartiendo con los profesionales. Que vayan anotando ahí la fecha. Sí, de 15 al 19 de octubre. Esto es muy especial, ¿verdad? Mucha gente le llamamos lo que es una fiesta espiritual, donde tú sabes y empiezas a conocer más acerca del alcoholismo. Y hay mucha información. Entonces, incluso hasta como cultura general tú puedes acudir. Porque ¿quién no tiene una familia? ¿Quién no tiene un familiar o un vecino, un amigo que tenga un problema de alcoholismo? Y que alguna vez tenga la inquietud de saber y dice, bueno, yo no tengo ese problema, pero le puede servir a fulanito de esto y esto. Entonces eso ayuda a mucha gente. Si quiere hacer una verdadera labor de concientización en cuanto a la solución de este problema, que en nuestro caso personal es el alcoholismo. Sí. Y agradecerte, Dora, profundamente toda la atención que nos has brindado a lo largo de este tiempo que nos has permitido compartir estos micrófonos. Agradecerle a las personas, los directivos de Radio Universidad, a Jacobo en especial, a Roberto, y que estaremos aquí, si Dios permite, en otra ocasión. Sí, seguimos. Esta Semana de Unidad va a ser del 15 al 19 de octubre en el Club de Leones, de 7:30 a 9. Así es. Esos días. Con exposiciones de personas, de profesionales que ayudan, que no son parte de los grupos, pero que colaboran. Que le decimos AAA. Amigos de Alcohólicos Anónimos. Amigos de Alcohólicos Anónimos, AAA. Ya formas parte de ese gremio. Sí, a eso aspiro.
psicólogos, sacerdotes, médicos, psiquiatras, etcétera, que por su trabajo, comunicadores, claro, por su trabajo o por nuestro trabajo, podemos tener esta posibilidad de apoyar, ¿no? Sí, porque son los que pueden abrir muchas puertas. Yo estoy seguro que en este año han salvado vidas y han salvado familias. Sí, seguramente alguien que nos escucha o nos ve, le nace la curiosidad de ir a algún grupo, de interesarse en ir al grupo. Sí, claro, sí, de eso se trata justamente. Y bueno, pues Si Quieres y Tú Puedes es un grupo que trabaja todos los días, de lunes a sábado. 7:30 a 9 de la noche. Estamos sesionando diariamente en esos días. Antonio de Montes y Río de Janeiro. Altos. Sí, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 todos los días. Es un grupo para hombres y mujeres, es un grupo para grandes y chicos y chicas de todas las edades. Basta con que la gente quiera ir y dejar de tomar y avanzar. No hay más requisitos. Hay una cosa, en estos últimos años o tiempos, generalmente empiezan con la bebida y le entran a otras sustancias. A las drogas. Están bien recibidos también. Sí, es un asunto de adicción. Así es. El programa es para atender adicción. Así es. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias nos fue a ustedes. el tiempo. Gracias, Armando. Gracias a